¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Medicinas para el Alma. El día de hoy hablaremos de la virtud de la sencillez y de la claridad de conciencia. Pero antes vamos a iniciar como Dios manda. Yo los quiero invitar para que dispongamos nuestros corazones, para que en este momento regalemos este ratico a Dios y a nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso eres, Señor, porque te has derramado en amor sobre nosotros, dando hasta tu última gota. En este día, en este momento, junto con la Santísima Virgen María, queremos darte gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, por concedernos la gracia de regalarte este ratico, a ti y a nuestra alma. Donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Te suplicamos también que dejes que el Espíritu Santo venga a nosotros e inunde nuestro corazón y nuestra alma con todos aquellos dones que más necesitamos, que ilumine nuestro corazón, que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría, que nos dé el temor de Dios para todo lo que podamos decir o hacer sea solo para gloria tuya, y que podamos junto con los santos poner en práctica todas estas virtudes de una manera heroica así como ellos, para poder un día poder ver tu rostro y darte gloria todo el tiempo, Señor, en cada momento y a cada paso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces decimos que la sencillez y la claridad de conciencia son virtudes que hacen parte de la familia de las virtudes de la sencillez. Y en el libro de las virtudes y de los vicios, el Señor nos dice que la sencillez es hija de la humildad y que reposa en un corazón puro. Pues bien, por medio de esta virtud el Señor puede ver a través de nuestra alma y nosotros a través de Él, porque la sencillez carece de toda doblez, porque la sencillez carece de toda complicación. El mismo Dios era un hombre sencillo, entonces podemos decir que la sencillez es la virtud que nos asemeja a Dios y que nos acerca a los otros. Entonces decimos que la sencillez es apertura de nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? El Señor quiere entrar a nuestro corazón. Entonces, si nosotros somos almas que no somos sencillas, vamos a tener el egoísmo de cerrarle la puerta. En cambio, así como lo hizo con la Santísima Virgen María, el ángel entró en la presencia de María, porque María era un alma sencilla, porque María abrió su corazón sin esas pestañas de egoísmo que habitan muchas veces en este mundo y en nuestros corazones. Entonces el Señor entró de par en par, no tuvo que derribar ningún muro, porque eso hace la sencillez, es abrir nuestro corazón a la voz de Dios, pero también es abrir nuestro corazón a nuestros hermanos, porque si le abrimos nuestro corazón a Dios, vamos a tener, por medio de esta virtud, tener la capacidad de estar con nuestros hermanos y perdonarlos, y escucharlos, y amarlos, y todo resentimiento y todo odio, esta virtud lo borra de manera inmediata, porque la sencillez hace noble, porque la sencillez no complica, porque la sencillez es transparencia y porque es verdad. Es la apertura de nuestra mente. Pues bien, la sencillez es la apertura de nuestra mente porque nos hace dispuestos y disponibles a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor encontró gracia en María. Pues María estuvo siempre atenta, sin
pestañas de tacañería. Ella encontró gracia porque practicaba esta virtud con toda humildad, porque no estaba a toda hora con reclamos, pidiendo explicaciones. Ella solo encontró gracia delante de Dios. La sencillez también es apertura de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque la sencillez hace que podamos escuchar y hacernos conscientes de las necesidades de nuestros hermanos. La sencillez nos hace interactuar con ellos, nos hace estar en medio de todos ellos, escucharlos, poder hablar con ellos, así como la Santísima Virgen María estuvo dispuesta a estar con ellos, pues ella visitó a su prima Santa Isabel. Y ella también fue la que se dio cuenta de que no había vino. Entonces, la sencillez hace que tengamos apertura a las necesidades de nuestros hermanos. Entonces decimos que la sencillez también es la apertura a la voluntad de Dios. Pues entonces, con esa sencillez vamos a poder escuchar su voluntad en nuestras vidas. Se lo dijo la Santísima Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Y es que si una persona no es sencilla, si una persona no está con complicaciones, no está con doblez, no está con trucos ni con engaños y tampoco con hipocresía, puede estar rodeado de muchos hermanos y contribuir con ellos a esa oportunidad de darle gloria a Dios. Porque la sencillez, así como podemos imaginarnos como una persona que es del campo, es una persona sencilla que está dispuesta a escuchar, a palpar, que está dispuesta a ir al campo, a trabajar, a ensuciar sus manos, porque no está todo el tiempo poniendo obstáculos en su vida, porque no está todo el tiempo poniendo trabas en sus quehaceres, porque no se está preguntando por qué esto, por qué lo otro. Una persona sencilla siempre está dispuesta a ir a meter las manos por su hermano. Dios era un hombre sencillo y fue esa misma sencillez quien pudo hacer que Él se acercara a los más pobres y a los más necesitados, a poder sanar, a poder abrazarlos, a poder orar con ellos, a desplazarse de un lugar a otro, incluso a veces no dormir. Él tenía su corazón abierto de par en par a todas las personas. Una persona que no fuera sencilla siempre se está preguntando por qué, siempre se está preguntando cómo pueden ser las cosas, por qué me pasa esto. Incluso las cosas sencillas las hace complicadas. Un alma que es sencilla encuentra soluciones. Un alma que es sencilla está dispuesta a ayudar, a socorrer, a escuchar, a abrazar a su hermano. El Señor Jesús se reunía con muchas personas, incluso a veces no tenía ni espacio para caminar. Pero Él, con esa sencillez, Él era capaz de abrazarlos a todos. En medio de estas virtudes, en medio de esta virtud de la sencillez, es capaz de morir por nosotros. Queridos hermanos, la sencillez también es apertura de nuestra fe, porque es descubrir la mano de Dios en el sufrimiento sin revelarme a Él. La Santísima Virgen María estuvo de pie junto a la cruz de su Hijo, ofreciendo ese sufrimiento, aceptándolo, aceptando la palabra de Dios, aceptando esa voluntad. Si hubiese sido un alma sencilla, si no hubiese sido un alma sencilla, hubiese rebelado, se hubiera renegado, hubiera reclamado en contra de su propio hijo incluso. Podemos iniciar en un episodio con San Pedro. En ese tiempo, San Pedro, que era así espontáneo, cuando el Señor les reveló que iba a ser aprendido, entonces San Pedro inmediatamente dice que no lo va a permitir, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque
Con la sencillez podemos aceptar la voluntad de Dios tal cual, sin ponerle un pero de complicación, entendiendo que no hay doblez en la intención que Dios tiene con nosotros. Porque el plan de Dios es un plan sencillo, si podemos verlo con los ojos de Dios. La sencillez implica en nosotros practicar muchas otras virtudes, muchas cualidades. Ser hombres de verdad, ser hombres sinceros, ser honestos, tener caridad con nuestros hermanos. Así vamos a ver a nuestro prójimo con amor y como Jesús lo miraba. Y nuestro prójimo nos va a ver a nosotros como personas agradables, como personas confiables, que no tenemos dobleza, que podemos ayudar y ser confiables ante los ojos de ellos, porque están dispuestos a ayudar, a escuchar, a amar, a perdonar. Podemos ver cómo la Santísima Virgen María fue una criatura que practicó esta virtud de una manera heroica junto a su esposo San José. Él estuvo dispuesto siempre a practicar esa virtud porque él era un hombre sencillo, era un hombre silencioso, no era complicado, practicaba la simplicidad y el silencio, y en el silencio podía contemplar de una manera sencilla el llamado de Dios. Incluso ayudó junto con la Santísima Virgen María a ese sí, que todo lo complicado por lo que tuvieron que pasar, lo doloroso, por medio de esta virtud de la sencillez, ellos pudieron hacer la voluntad a la que Dios los estaba llamando. Entonces, queridos hermanos, junto con ustedes, pidámosle al Señor que nos enseñe a ser almas sencillas, que ahora en nuestra misión, en nuestra vocación, en nuestro estado de vida, muchas veces nos complicamos en nuestros hogares, los esposos, los novios, las personas que tengan algún cargo en su trabajo, y tendemos a complicarnos. Entonces el Señor nos llama hoy a que seamos almas sencillas, con apertura de corazón a Dios, a nuestros hermanos y al plan que Él tiene para nosotros. Sabemos que siendo sencillos, como lo fue la Santísima Virgen María y como lo fue San José, todas esas tareas que se nos puedan hacer complicadas, podremos llevarlas de la mano de Dios de una manera agradable, de una manera eficaz, eficiente, con amor, de una manera sencilla. Ahora, queridos hermanos, para hablar un poco de la claridad de conciencia, podemos decir que la conciencia es esa capacidad que Dios nos ha dado para poder elegir entre el bien y el mal, y para inclinar nuestra voluntad a hacer el bien y evitar hacer el mal. Pero en esta capacidad que Dios nos ha dado, también nos ha dejado la libertad de elegir. Entonces la conciencia se encarga en decirnos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Pero esta conciencia también se encarga de juzgarnos en la bondad de los actos buenos y en el mal que podamos llegar a hacer. Como decía San Pablo en su carta a los Romanos: no hago el bien que debo hacer, o no hago el bien que quiero. ¿Y a qué se refería San Pablo? En que es una realidad que muchas veces, o que la mayoría de veces, nos persigue también a nosotros. ¿Por qué? Nosotros sabemos que debemos hacer algo que está bien y que es agradable y hermoso a los ojos de Dios, pero hay otra cosa, hay algún otro acto al que también nos inclina a hacer y que no es tan hermoso y no es agradable, incluso es una ofensa a Dios. Y cuando se
en mi conciencia que debo hacer el bien, muchas veces termino haciendo lo que es el mal y no lo que debo hacer. Entonces, esta conciencia también es producto de tal vez nuestra formación, de tal vez nuestro estilo de vida, de tal vez cómo fue nuestra crianza en nuestros hogares, en nuestra escuela. Ahora con todo lo que está pasando en el mundo en el que se desvirtúa o en el que se quiere confundir a la conciencia en su voz original como la que Dios nos ha dicho, cuando creemos que tenemos que hacer el bien, pero resultamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque nos muestran las cosas como que fueran buenas, pero en realidad son malas. En ese caso muchas veces estamos rodeándonos de leyes y normas, hablando un poquito, recordando un poquito el tema del aborto. Ese es un tema en el que nos quieren meter que está bien y que tiene que ser legal, pero en una conciencia bien formada tenemos que saber, y ella misma nos alerta de que ese acto de abortar es un acto que está mal y que no debemos hacer, pero que entonces la sociedad se va encargando de deformar. Entonces, la conciencia en esto implica tener una formación limpia y transparente, una claridad de conciencia. En el Evangelio nos habla un poco, precisamente en el libro de Job, el capítulo 27, versículo 6, mientras viva no me reprochará mi corazón. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a Job, o los que no sepamos, los invito a que lean Job. Entonces, un poquito resumido, en Job, él tuvo unas pruebas impresionantes que soportar. Incluso el Señor permitió que fuera tentado perdiendo todo, perdiendo sus pertenencias, perdiendo su familia, perdiendo sus bienes. Pero el Señor le había escrito en su corazón que incluso en medio de esas dificultades tenía que seguir aceptándolo todo por amor a Dios. Esa conciencia le llamaba porque lo incitaban a que renegara, a que culpara a Dios, pero su conciencia le decía que no estaba bien renegar de Dios, y que en cambio él aceptaba que Dios era quien le había dado eso y que él mismo Dios podía ser quien se lo quitara. Entonces ahí la conciencia le habló a Job. Entonces él lo único que hizo fue dar gloria a Dios y aceptarlo todo, aunque lo hubiera perdido todo, aunque hubiera quedado sin vestidura. Esa claridad de conciencia que él tenía le permitió no renegar de Dios, sino más bien darle gloria y honra porque aceptaba su voluntad. Entonces, hay varios tipos de conciencia. La conciencia ignorante. Esa conciencia es la que realmente no sabe si los actos son buenos o los actos son malos. Y entonces puede permitir que cometamos muchos errores, como hoy en día estos movimientos que están atentando contra la dignidad de las personas, de las mujeres, de las niñas, incluso aceptando cosas, ideologías de géneros que no son. Bueno, esta es una conciencia ignorante y que está cerrada a escuchar la voz de Dios. Esta es la conciencia escrupulosa. Este tipo de conciencia hace que todo sea malo. Recrimina hasta una imperfección natural, haciéndola que parezca la falta más grave. Tenemos también la conciencia laxa. Por el contrario, la conciencia escrupulosa, esta hace que la falta más grave parezcan pequeños errores, simples errores. Tenemos la conciencia farisaica. En esta conciencia, el alma se encarga, o la conciencia se encarga de hacer ver con bondad, se encarga de rezar mucho, pero por dentro está lleno de soberbia y de orgullo. Esta conciencia quiere aparentar ante todo el mundo que está bien, ante todo el mundo que está llena de bondad y caridad, pero por el contrario es una conciencia
que se fija en el exterior únicamente. Entonces, queridos hermanos, para poder tener una claridad de conciencia, nosotros tenemos que formarnos día a día. Tenemos que formarnos, escuchar siempre la voz de Dios por medio de las escrituras, por medio de vidas de santos. Todas estas herramientas nos pueden ayudar a que nosotros, porque finalmente si nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dicen la gente, entonces nuestra conciencia se va a empezar a deformar y vamos a terminar haciendo lo que parece bien pero que realmente es malo. Entonces, queridos hermanos, para concluir este tema de la claridad de conciencia, podemos ver que la conciencia es la capacidad que Dios nos dio para discernir entre el bien y el mal. Sabemos que si estamos escuchando la voz de Dios, siempre vamos a ser fieles a una obediencia que nos incline al bien. Sabemos que si obedecemos al Señor, siempre vamos a elegir el bien de las cosas malas. Entonces, queridos hermanos, yo los invito para que nos formemos, para que estemos siempre atentos a los factores y escuchemos siempre la voz de nuestra conciencia, pero que primero, si vemos que está deformada, empecemos a formarla, leyendo, aprendiendo de vida de santos. Como les decía, las escrituras son muy importantes, la Santa Eucaristía, la comunión diaria. Vemos a dos santos que practicaron esta virtud de una manera impecable, que fue San Francisco de Asís y San Pablo. Ellos tuvieron un llamado en su interior porque ellos creían que lo que estaban haciendo bien lo hacían y lo defendían con su propia vida, pero realmente tenían deformada la conciencia. Pero el Señor les habló al corazón, inmediatamente tuvieron un proceso de conversión y después de perseguir, en el caso de San Pablo, perseguir a los cristianos, empezó a amarlos y se enamoró tanto de Dios que empezó a hablar y a evangelizar y se volvió un discípulo de Dios. En el caso de San Francisco de Asís, llevaba una vida ostentosa, una vida llena de pecado. Entonces él escuchó la voz de Dios, tuvo una conversión real y verdadera y se dedicó su vida a servir con humildad y con pobreza a las almas que más pudiera. Entonces, queridos hermanos, para terminar este video, vamos a darle gracias a Dios, para terminar este momento que el Señor nos ha regalado. Pedimos a ti, Señor, que todas estas palabras podamos ponerlas en práctica, que podamos profundizar cada uno de nosotros en estos temas. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Te damos gracias por la compañía de la Santísima Virgen María y de todas las almas que pudieron estar con nosotros en este ratico para nuestra alma. Te suplicamos, Señor, que hagas perfectas nuestras palabras imperfectas, porque no somos nada, Señor, y tú lo eres todo. Que podamos, junto con la Santísima Virgen María y San José, poner en práctica cada una de las virtudes que nos regalas, y como los santos tengamos la capacidad y el amor, el sacrificio de ser almas sencillas, y que tengamos nuestra conciencia tan clara que nunca lleguemos a ofenderte, y por el contrario podamos acercarnos más y más a ti y poder servirte con amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.